Somos Diversos, que organizamos en Dama en colaboración con el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales y bueno, que concluye el ciclo Diversidad LGTBIQ+ en las pantallas. Y hoy nos acompañan Jorge Gonzalo, el presidente de ODA, María Teresa García Mora, guionista y directora, Almudena Monzú, guionista, consultora de guión y cofundadora de la productora Morilujo, y la cineasta y actriz Àlex de la Cruz. Somos el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales y lo que hacemos es medir cómo se muestra la diversidad en el cine y en las series, por ahora. O sea, es en los medios audiovisuales en general, pero por ahora hemos llegado a la ficción. Ayer salió el tercer informe anual, que llevamos 3 años ya haciéndolo. Y entonces... es que viendo todo esto me ha venido un poco, me ha encantado verlo y enhorabuena, porque realmente tiene que ver totalmente con el de dónde sale ODA. Siempre en ODA decimos que la ficción o que los medios audiovisuales no es que sean un espejo de la realidad, sino que es más bien todo lo contrario. Es un creador de referentes para la realidad. Es donde se refleja la realidad. Y lo último que han dicho es exactamente eso. Si no hay referentes, no eres nadie. Porque muchas veces no entiendes qué te está pasando, no entiendes cuál es tu identidad, no consigues construirla si no tienes los referentes necesarios. Y no solo eso, sino que para la gente que no tiene ningún problema y encaja en la normatividad, si no tiene referentes, tampoco sabe cómo construir esa realidad. En Estados Unidos, ODA surge también con un acuerdo con GLAAD, que es una asociación estadounidense que hace estos estudios, pero en Estados Unidos desde hace ya 40 años, vamos un poco tarde en España, y entonces GLAAD hace un estudio, y uno de los estudios que tiene, los últimos que sacó, analizaba cuánta gente conocía a una persona trans en su vida diaria. Y en Estados Unidos, solo el 20% de la población conoce a una persona trans en su vida. Eso quiere decir que el 80% restante solo sabe lo que es una persona trans por todo lo que ve en las pantallas. Es decir, que es un creador de referencias para todo el mundo, seas de diverso, ya sea LGBTIQ+, ya sea racializado, ya sea lo que sea, con discapacidad, o no lo seas. Y eso es lo importante, el no lo seas. Y entonces, ayer pues dimos muchos datos que no os quiero aburrir, porque es verdad que os los podéis mirar si os interesan, pero yo creo que voy a resaltar 2 cosas interesantes que hemos descubierto para mal en algunos casos en este último informe, que ya veníamos viendo en el informe anterior. Lo primero es eso, es la polarización. Y tiene que ver con todo esto que estamos diciendo antes. Al final, lo que estamos viendo en la televisión y en el cine está totalmente polarizado. ¿Y por qué digo esto? De los 106 personajes que encontramos en todo un año de ficción, 35 son hablo de LGBTIQ+, ¿vale? 35 son de cine y el resto son de series. Bueno, pues en el cine, de esos 35, que parece que ha subido un montón, porque el año pasado tuvimos 11, que era ridículo, en un año de ficción de cine que hubiera solo 11 personajes LGBTIQ+, era ridículo. Ahora estamos en 35, pero decimos, uy, ha crecido. Bueno, ha crecido que de esos 35, 2/3 están solo en 3 películas, de las 51 analizadas. Es decir, que sigue habiendo películas para gente LGBTIQ+ y aliadas, y luego hay otras películas para gente que no quiere saber nada de todos los riesgos, de todos los problemas que puede ir asociado a pertenecer a la diversidad. Y entonces eso es el gran problema que nos encontramos ahora mismo en España, que muchísima gente, y no hace falta que os lo diga, es evidente, viene desde la política se crea una polarización que al final convierte el mundo de la diversidad en una variable para segmentar el público objetivo. Y ese es el gran problema. No podemos ser una variable cuando estamos hablando de derechos humanos. Y eso es lo más importante que hemos descubierto y que vamos viendo que se va empeorando cada vez más en todos los informes que vamos sacando. En el caso de las series, el año pasado creo que eran en 5 series
había un 54% de los personajes, y este año ha mejorado un poquito, pero en 6 series de todas las analizadas están el 48% de los personajes LGBTQ+, con lo cual también está todo muy, muy, muy orientado a qué público tenemos, pues vamos a darles lo que quieren. Y entonces este es el gran problema, que no llegamos nunca a todas esas personas que necesitan entender cuáles son los problemas que pueden ir asociados a no pertenecer a la norma, a no encajar, a tener que luchar por quién eres y todo lo que conlleva todo esto. Ese es el gran, para mí, la gran reivindicación, y con lo que ya llevamos hablando de esto durante el último año, porque ya lo vimos con todas las productoras, bueno, sobre todo con las plataformas. Y luego el segundo gran hallazgo que hemos encontrado, y que este es para bien, es que por primera vez hay representación no binaria en los personajes de todo un año de ficción. 4 personajes no binarios en series, en películas todavía no. Y eso no me voy a enrollar más porque... Y ya entonces vosotras, desde vuestra experiencia, cuando comencéis a escribir, por ejemplo, María Teresa ganó el concurso Cuéntanos las historias que nadie cuenta, de Cambio de Plano. Cuando comenzaste a escribir esa historia, desde el principio sabías que querías incluir la diversidad a través de personajes, de la historia en sí, surge de manera natural. Pues a ver, al final siempre se dice que se escribe un poco de lo que se sabe, y yo sinceramente no me imagino escribir una historia sin este tipo de personajes, porque es que son lo que me rodea. Entonces, cuando yo tuve la idea de Village People con mi compañera Lourdes, pensamos en escribir sobre esos personajes, y sobre esos personajes en el mundo rural, que es un mundo en el que normalmente no se suele hablar de esos personajes, y que sin embargo existen tanto personas racializadas como personas LGTBIQ+ en ese mundo. Entonces también quisimos aportar un poco un punto de vista de la persona urbanita que va a ese entorno, y de repente se encuentra que en ese entorno ya hay personas que son pues LGTB, tanto racializadas y tal, y un poco el tipo de visión que se tiene de eso, y bueno, ese encuentro. Entonces, para mí, desde el principio que tuve esa idea, junto con mi compañera Lourdes, como digo, estaba ahí, pero yo creo que es por una cosa de que yo no concibo que no existan este tipo de personajes, porque en mi entorno existen. No sé, vosotros. No sé si, Almudena, en tu caso, teniendo la productora Amor y Lujo, surgió también de manera natural o... Sí, a ver, es un poco lo mismo, ¿no? De alguna manera la comunidad de creadoras y creadores que nos rodean, pues nuestras conocidas, los directores, directoras, conocemos, forman parte bueno, es una comunidad bastante diversa, ¿no? Y entonces es de manera bastante natural. Cuando nosotras abrimos la productora en 2016 ya, no teníamos como la voluntad de ser una productora LGBTQ+, y es más, teníamos como cierto debate, ¿no? Porque sí estaba ese elemento en todas las historias, que creo que es una tensión que nos atraviesa un poco a todas, que es decir, queremos pertenecer al nicho, o si nos etiquetamos así como productora nos vamos a cerrar puertas. Te iba a preguntar, ¿sentís que las obras que hacéis pertenecen a un nicho, pueden formar parte de lo universal? Mira, y tiene que ver con lo que estabas diciendo, de hecho, vivimos instaladas como perpetuamente como en esa tensión, ¿no? Porque claro que queremos llegar a cuanta más gente mejor, y aparte somos una productora, necesitamos financiar los trabajos que hacemos, ¿no? Y necesitamos convencer a la gente de que esos trabajos tienen un público. Pero claro, a la vez también, claro que hay una vocación de tocar temas universales. O sea, al final Monte trata de una persona mayor, de una persona que tiene miedo a morir y que tiene miedo a envejecer, y que tiene una relación con una persona más joven, o Passion trata de la religiosidad contemporánea, ¿no? Que es un tema además del que hay muy pocas películas, y claro que hay esa vocación de ocupar lo universal, pero también eso son tensiones constantes, ¿no? Supone ocupar lo universal, que nos tenemos que adaptar a la norma y crear unos personajes más amables o más potables por el gran público, no sé, siempre estamos... Pero de todas maneras yo a las chicas siempre les digo que veo estar como en ese lugar como algo ahora mismo
muy fructífero creativamente. No sé cuánto tiempo se puede estar en ese lugar, pero ahora mismo creo que es como fructífero y creo que es una tensión que nos atraviesa mucho a las creadoras del colectivo. Ese universal versus nicho, versus la comunidad, ¿no? Pero tiene muchos peligros. Y rescatando más datos del estudio, en esta ocasión los personajes trans han sido algo menos porque el año anterior teníamos Veneno. En este caso han sido 10 y 4 de ellos estaban interpretados por personas trans, pero solo un personaje era trans masculino y en este caso estaba interpretado por un hombre cisgénero. No sé cómo lo sientes y como actriz creéis que se os da más oportunidades de acceder a estos papeles. A ver, oportunidades no es que se nos den, es como que es lo último que queda, ¿no? Como la última migaja de decir, bueno, pues si hay un personaje trans, pues venga, pues te lo vamos a dar a ti, que eres una persona trans, porque solo en una ocasión, y quiero hablar así como positivamente, solo en una ocasión se me ha ofrecido un papel de hacer de mujer cis. Y me ha parecido interesantísimo porque en ningún momento en esa conversación, cuando me propusieron hacerlo, era una cuestión de, ay, te hemos propuesto un papel cis, tal, una cuestión... Nunca hablamos de género. A mí me dijeron, ¿quieres hacer de Catalina de Medici en una obra de teatro? Y yo dije, pues mira, me parece muy interesante que de repente cojan a esta señora y diga, bueno, ¿por qué no voy a poder yo hacer de Catalina, ¿no? Si al final una es intérprete y tal. Y luego te llega el otro debate, ¿no? Esta conversación de las personas cis que te dicen, bueno, es que si soy intérprete yo puedo hacer todo, claro, puedo hacer de persona trans, puedo hacer de persona cis y realmente sí, digamos que este es como el discurso que tenemos todas, pero bueno, está bien repetirlo, que si a nosotras solo se nos ofrecen estos papeles de personas trans en el cine y nunca se me ofrece un papel de personas cis, ¿cómo va a tener el valor ya una persona cis de decir, bueno, pues venga, lo voy a hacer yo porque soy intérprete? Entonces él puede hacer todos y yo solo uno y me lo estás quitando. Es como, está todo muy reducido a estos papeles que se van creando y la verdad que esto que hacéis en Oda me parece un informe interesantísimo porque es muy importante analizar el peso que tienen estos personajes en las historias y viendo lo que decíamos antes del nicho y la universalidad. Yo realmente no creo que esto sea un nicho. El nicho es como la etiqueta que nos ponen, ¿no? Pero realmente mariquitas, lesbianas y travestis hay por todo el universo. Sí. Entonces, que es lo de la categoría de nicho, nos han dicho, venga, sí, ese es un nicho, un lobby, un tal, ¿no? Antisistema, no sé qué. Pero yo me planteo todo el rato, ¿yo por qué tengo que ser diversa? En plan, esta semana, por ejemplo, he tenido como 17 charlas por el Pride y he hablado mucho de este tema y digo, ¿por qué a mí me llamarán para ser diversa si yo luego me veo y me digo, sí, yo me veo súper normativa? Todo lo que yo hago me parece, yo qué sé, yo respiro, yo como, yo me tropiezo, caigo las cosas. No sé por qué a mí tengo que cargar todo el tiempo con la etiqueta de ser diversa. Sí, ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Porque es que en este debate es como un tema que a mí me interesa mucho, que es dar un paso más allá, que es decir, vale, es obvio que hay que abrirse a que haya personajes más diversos, historias más diversas, a reflejar la realidad, eso es obvio, pero como creadora también yo digo, vale, pero ¿y ahora cómo vamos a escribir estos personajes? Vamos a hacer obras prescriptivas donde digamos, vamos a ser las portavozas de la moral de la diversidad, ¿no? Vamos a decirle a la gente, entonces estos personajes de repente, ¿no? Es como que el péndulo va de un lado a otro, de ser el estereotipo, el cliché denigrante, que simplifica, que tiene una mirada superficial sobre nosotras, a ser, ¿no? Las miradas condescendientes o paternalistas que de repente, pues primero, tampoco dan como buenos personajes y que en el fondo también son colocarse por encima, ¿sabes?, de los personajes. Es decir, yo desde mi posición de poder, a ti que eres súper vulnerable, te voy a decir lo que... ¿Me explico? O sea, que al final también hay ahí como una cosa, ¿no?, que es eso, vale, ya, que tiene que ver con lo que estabas diciendo, ¿no? Entonces ahora yo solo soy representante de esto y tengo que hacerlo bien y tengo que, ¿no? Entonces, a la hora de escribir esos personajes que sí que pertenecen al colectivo, ¿lo hacéis de manera diferente, por decirlo de alguna manera, cuando son normativos? Es que es lo que dice el otro ella, día lo comentábamos, sí, incluso que somos nosotras. Teníais en cuenta el test Vito ruso que comentábamos, que utilizan en Oda. Yo nunca lo he tenido en cuenta hasta que descubrí lo que era, porque me lo contaste tú específicamente, y dije, nunca se me habría planteado.
pasarle un test a un personaje a ver si es... Por si no lo conocéis, el test Víctor Russo consiste en que pase tres cuestiones. En primer lugar, que pertenezca al colectivo, que tenga relevancia en la trama, quiero decir que si de repente desaparece la historia deja de tener sentido. Y lo que pasa el test de Víctor Russo realmente es la película o la serie, y entonces es que tenga algún personaje LGBTIQ+ dentro de todas las tramas, que sea tan grande dentro de la trama como que al quitarlo cambie la trama significativamente. Y lo tercero, que era lo que faltaba, es que sí que tenga algo más que pertenecer al colectivo. Es decir, que no toda la trama se base en, vale, pues es que es una lesbiana que está buscando pareja. Pues no, tiene que haber algo más dentro de la trama. Y creo que, a ver, como todo, el gran debate que tenemos dentro de Oda también es este de medir, porque yo desde que empezamos con Oda, mi gran agobio es medir, porque medir es meter en cajas, y a mí ya solo eso ya me agobia, el decir, bueno, pues esto hay que ponerlo la etiqueta de tal, esto hay que poner la etiqueta de tal. Y vemos el peligro de ello, y evidentemente lo tiene, y no me gusta particularmente también por mi forma de ser, pero es necesario porque si no analizas y si no das datos claros, pues no puedes realmente decir a una productora, oye, mira, estos son los problemas y a lo mejor deberíais ir por aquí, o a las grandes plataformas deberíais invertir más en este sentido, lo que sea. Evidentemente, como tiene problemas, desde mi punto de vista, ponemos muchísimo esfuerzo en estar rodeados de mucha diversidad a la hora de analizar, para no ser víctimas de nuestro propio análisis, que no nos quedemos siempre analizando cosas pues que ya a lo mejor no tienen sentido, porque evidentemente todo el tema de la diversidad va cambiando año a año, y no ir con toda la juventud a la vez es un gran problema. Y ya que saco esto de la juventud, antes me he dejado una cosa por decir, muy importante. Todo lo que estaba diciendo antes de la polarización, encima se demuestra totalmente que es buscar al público objetivo y darle lo que quieren, porque casi todos los personajes estos están en series que van orientados a público juvenil. Y eso ya te da la clave de todo lo que se está haciendo en este país. Menos mal que hay de otras producciones de otros países. Y entonces, ¿estamos preparados para que cuando escribís estas historias retiremos las etiquetas y los personajes no tengan que identificarse desde un primer momento como bisexuales, lesbianas, etcétera? O sea, ahora mismo creo que es importante que existan estas etiquetas, porque así estamos hablando de un tema de personas que estamos vulneradas y que estamos discriminadas por algún motivo. Entonces, si seguimos siendo estigmatizados por algo, creo que es importante que la etiqueta exista para que se sepa de qué estamos hablando. Ahora, yo vivo ya en mi distopía preciosa de que espero yo pronto poder hacer ese tipo de cine en el que yo no tenga que etiquetar a nadie. Porque imagínate que yo quiero hacer una historia de una panadera, ¿vale? Del mundo del pan, que me fascina el pan. Y el personaje, la panadera, es trans. Yo no quiero que mi película se catalogue como cine queer. A lo mejor yo quiero que se me catalogue como cine de pan, cine de harina. Entonces, ojalá llegue ese momento pronto, para no tener que estar siempre con este peso de la diversidad y de lo queer, que reivindico, por supuesto, pero ¿me entendéis? Sí. Sí. Y yo creo que es muy importante que todo este análisis precisamente es para llegar a todas esas personas que no entienden lo que pasa. Y precisamente las creadoras o los creadores deberían no ser víctimas tampoco de esto, en el sentido que creo que lo que hay que reivindicar es que haya más creadores que sean de la comunidad. Pero eso no quiere decir que tengan que autoetiquetarse ni que hagan nada, pero lo que hay que reivindicar, porque también una de lo que sacamos en claro, es que cuantas más mujeres, por ejemplo, hay detrás de las cámaras y cuantas más mujeres hay en los equipos que no son actrices, realmente mejora la diversidad brutalmente. Y otro dato que es malo en ese caso es que creíamos que el año anterior, gracias a la ley del cine, que en la ley del cine para dar las subvenciones sí que se exigía un cierto nivel de paridad de género en casi todos los equipos,
Por primera vez el año pasado hubo más del 50% de mujeres en todos los personajes de un año, en el cine solo, no en las series, solo en el cine. Este año hemos vuelto para atrás, con lo cual no sé si tiene tanto que ver con la ley del cine o fue realmente ese año específicamente por algo, pero este año sí que hay muchas más mujeres creadoras en las series, aunque no ha subido el porcentaje de representación femenina. Y esos equipos creativos que crean las historias que representan o dan lugar al colectivo, ya sea con personajes o historias, ¿son diversos también? ¿No lo son? ¿Vuestra experiencia? Normalmente no hablo mucho con mujeres guionistas, por ejemplo, por decir de alguna manera, y directoras. Ahora hay alguna más, pero siguen siendo una cifra mucho menor que creadores hombres. Y eso es extraño, porque yo la mayoría de creadoras con las que trabajo yo, en plan que me gusta a mí escribir con ellas, son mujeres. Y sin embargo, eso no se ve luego reflejado. Y si no tienen esos equipos diversos, ¿tenéis alguna experiencia de que acudan a asesoría como puede ofrecer Oda? Eso es lo que me encantaría que hicieran. Que cuando saben que no tienen el equipo, pues digan, ay, venga, pues vamos a buscar una asesoría. Pero es que la mayoría de las productoras y de las producciones desconocen, ya no que es que hayan asesoría, sino que exista la posibilidad de que te asesore alguien. Porque al final, voy a utilizar esta palabra, ahí hay una panda de señoros que creen que pueden con todo y que todo para adelante y que yo sé hacer todo, y al final pues el pedirle ayuda a un colectivo que se supone, ¿no?, que entienden como que está como por debajo de ese patriarcado, pues por mi experiencia y por mi experiencia con productoras, no lo hay. Y de hecho, a mí como creadora, estos señores me han llegado a decir cómo tengo que hacer las cosas, cómo tengo que hablar de lo queer. Es como, excuse me, ¿sabes tú acaso cómo se escribe la palabra queer? Es que entonces, si no hay esos equipos diversos, caemos en clichés como los que destacabais en el estudio, que por ejemplo personajes bisexuales continúan relacionados todo el rato en las series, aparecen manteniendo relaciones sexuales, o parece que van a traicionar, que son malvados de alguna manera. ¿Sacabais datos? Sí, o sea, somos víctimas de muchos años de estereotipos, pero vamos, desde el código Hays, que no sé si os suena, pero bueno, el código Hays era el código que reguló Hollywood en los años 30, empezó a entrar en efecto. Y entonces era un código que en principio era como algo bueno, se supone, porque lo que hacía era regular cosas que pudieran distribuirse por cine y que fueran malas para la gente, como por ejemplo había cosas como no mostrar cómo se hace una bomba. Bueno, pues a lo mejor, bueno, no lo sé si es bueno o malo, pero era una de las cosas. Pero dentro de todo eso, en cuanto se metían en el mundo de la diversidad, pues evidentemente una sociedad hiperconservadora en todos los sentidos, como era la americana en esos años, pues cualquier cosa que tuviera que ver con ser queer, al final o tenía que morir o tenía que quedar claro que eso estaba fatal, y entonces somos víctimas de eso, y lo hemos visto con los personajes de Walt Disney durante muchos años. Todos los malos o las malas siempre eran o travestis o muy amanerados o lo que fuera. Y ahora seguimos con lo mismo. O sea, la bisexualidad, por ejemplo, sigue siendo autodestructiva, a pesar de que ha crecido mucho el número, pero siempre como que no saben muy bien, quieren meter diversidad, es eso, y es como que un montón de señoros intentan ver cómo meter diversidad, y lo hacen pues con todo lo que han aprendido, y evidentemente lo que han aprendido somos herederos de todo eso. No pueden salir de ahí, porque si no preguntas o si no tienes gente en tu equipo que de verdad, guionistas que de verdad sean queer, pues entonces nunca vas a poder mostrarlo, si no es con todo el bagaje que tenemos de todos estos años. No solo es mostrarlo, sino, ahora que decías lo de morir, con Escena en Escena, es una colaboración que hace Alex con Amazon Prime. He aprendido lo que es no me quiero equivocar, el síndrome de la lesbiana muerta.
Si nos lo puedes contar, que es también un cliché. Pues mira, yo tampoco lo sabía hasta que a mí me pusieron ese guión y me dijeron, di esto. Entonces yo ahí lo aprendí. Y el síndrome de la lesbiana muerta es que hay un gran porcentaje de películas en el que el personaje de la lesbiana, además de no pasar el test de Vitor Russo, muere. O la matan, o le pasa algo y desaparece, pero muy dramáticamente. Y daba a la chica que lo explicaba una serie de películas, que ahora mismo no te sé decir, pero que cada vez que te la decía, hostia, es verdad, ahí se moría la bollera, ay, ahí la mataban, ay, ahí no sé qué. O sea que el síndrome de la lesbiana muerta, parece precioso, me lo quiero tatuar. No, hombre, no. En cambio de plano no estarás matando a la lesbiana también. No, nosotros no, todos vivitos y coleando. O sea, no, en ese sentido no. Y que no sería tan malo si tuvieras 200 lesbianas y solo matas a 5. Pero además que tienes 5 y las matas a las 5. Sí. Y comentabas también lo de la mujer. Sí es cierto que con hombres gays las escenas de sexo son parecidas, podemos decir, en el mismo tono que con parejas o no parejas heterosexuales, pero en el caso de la mujer una vez cambia. No sé si es machismo, es homofobia contra lesbianas, no sé qué opináis aquí, pero es cierto que también se comentaba en el estudio que se tratan de manera muy diferente. Yo mi experiencia como espectadora he visto que es verdad que son diferentes. Siempre cuando hay una mujer de por medio es como mucho más sensual. Y cuando hay una parte que a lo mejor son dos maricas, como que se intenta tapar un poco más para que el espectador no tiene necesidad de ver eso. Y bueno, y los niños, ¿no? Que estos ratos los niños. ¿Qué problema tienen los niños con qué cosa? Y sí que se nota eso. Y quiero hacer aquí un apunte así pequeño, una recomendación, que hay una escena de una serie que vi hace poco que me marcó muchísimo. No sé si conocéis White Lotus. Sí. Es una serie que ha salido en HBO el año pasado, que va como de 10 desconocidos en un hotel, pero es comedia negra, están en Hawái en un resort, no sé qué, y hay una escena en la que abren una puerta y de pronto está un tío que durante toda la serie tú no sabes que es marica porque no se habla del tema y le está comiendo el culo a otro trabajador del hotel. Y es como muy explícito y digo, ¡guau! Y creo que es la primera vez que veo en el cine una práctica sexual que no sea cis heteronormatividad en una cama y todo muy erótico, sino era como ¡pah! Toma, y una serie que no es queer, además que es como te meten eso ahí, me pareció como super on point de repente. A ver, me llevé un sustito, pero... Pero yo creo que esto es lo guay de incluir este tipo de cosas, y no este tipo de cosas, pero sí este tipo de personajes y de narrativas en series que en principio, pues como decíamos, que no estuvieran dirigidas al nicho. Y yo creo que tienes razón, que es una cosa como muy difícil de tal, porque al final para poder contar esas historias a veces te tienes que adaptar a una mirada pues más mainstream y más tal, pero también creo que es una manera de hacer llegar esas cosas que tú dices que están invisibilizadas y que es verdad que no llegan a la mayor parte de la población, porque la mayor parte de la población, pues como bien dices, creo que mis padres no conocen a ninguna persona trans seguramente. Entonces yo creo que la única manera que tienen de ver ese tipo de representación y ese tipo de personas es a través de la ficción. Entonces pues yo creo que la manera de enfocar estos personajes es pues dándoles tramas en series que en principio, así a primera vista, no digas no, esto no es de nicho, y es que no debería de serlo. Pero en general, con el tema de las escenas de sexo, en productos más comerciales o con audiencias más grandes, yo sí noto que es uno de los grandes caballos de batalla, ¿no? Que cualquier cosa que sea cruzar la línea, por lo menos aquí en España, de lo normativo es automáticamente un problema, pero a niveles que no te puedes ni imaginar, con gente con la que te tomas una caña en el bar y de repente le presentas una escena, no sé cómo, donde la mujer es hombre-mujer, cis, imagínate, es mínimamente más dominante que no sé qué, y siempre te ponen como, o sea, en mi experiencia es donde yo me encuentro más problemas. Cualquier cosa que se salga de la norma del sexo coitocéntrico heteronormativo, enseguida, o sea, una comida de culo, o sea, te la van a señalar inmediatamente. Pero es necesario, está motivado, ¿no? Este tipo de cosas. A mí me ha pasado un montón, es de las cosas con las que más me pasan, y supongo que hay miedo a herir sensibilidades, o sigue habiendo mucho tabú en torno al sexo, a pesar de que
como puritanismo, ¿no? Sí, pero a pesar de que todo está tan... Yo soy sensible contra una relación heterosexual. Claro, claro. A mí quien me pregunta si a mí eso. Como Lightyear, ¿no? Con el famoso beso lésbico ese que yo no he visto ni la película, bueno, ya la veré cuando la pongan en el Disney. Yo voy a ir al cine a ver Lightyear. Pues luego me pongo a pensar otras pelis de Disney y me dice una amiga, oye, en La Bella Durmiente, ¿no? Que es como un beso de amor romántico. Me pongo a pensar y digo, ¿realmente el príncipe se ha enamorado de una persona en coma con la que no ha mediado palabra? Ella aún no se ha enamorado de él porque no se han visto la cara. En Blancanieves medio tal, porque sí se habían como medio visto de lejos, ¿no? Aunque es violación lo mismo, pero en la de Bella Durmiente, el tío le mete la lengua hasta la garganta a una moribunda en una cama y eso es romántico y eso no hiere mi sensibilidad. Ahora Sí. salen dos muchachas con un bebé, no sé qué, un beso. Sí, pero también el tema de todo lo que es ficción infantil, en concreto, es... Yo que tengo un hijo pequeño, ¿no?, de 2 años y empieza a ver como cositas en YouTube y tal, y somos una familia monoparental, y yo estoy así, digo, bueno, o sea, es que no... Hay mucho contenido que representa familias, ¿no? Nosotras no estamos y pienso, y es un poco lo que decía, si mi hijo, todos los dibujos que ve son familias donde hay una mamá y un papá, y lo mismo le pasará a hijos, hijas, hijes de familias con 2 papás, 2 mamás, lo que sea, pues se pensará, soy raro, algo está mal conmigo, ¿no? Porque no estoy. Y a mí eso me preocupa y me genera muchísimo dolor. Y pasa sobre todo con los niños por lo que tú dices, porque hay una cosa de que hay que proteger a la infancia y dices, ¿proteger de qué? ¿De qué? O sea, justamente estás haciendo daño a mucha parte de la infancia. Y específicamente en el tema infantil es tremendo y yo lo veo y, de hecho, escribí un corto animado para esto y estamos ahí en preproducción porque la necesidad, ¿no? En plan, necesito que mi hijo tenga, y como mi hijo, muchos otros niños y niñas, un referente, porque me causa dolor pensar que se va a sentir que esto está mal, ¿no? Que va a sufrir, y es que no hay. Y por eso lo de Lightyear me llamó tantísimo la atención, que creo que lo comentamos, ¿no? Dije, uy, fíjate, qué bien, ¿no? Y sobre todo cuando eres pequeño. Y leer un libro, ver una película donde ves reflejado algo que te inquieta, que te da miedo y ves que un relato tranquilizador, que estás ahí, que no pasa nada, que le pasa a otros y a otras, que le pasa a más gente, es tan balsámico, es tan bueno, ¿no? Y por ejemplo el tema porque aquí estamos hablando de series y tele, pero el tema de contenido para niños y niñas, o sea, olvídate, eso... Bueno, no sé en lo que habéis analizado. Si Eso tenéis... realmente no hemos podido empezar a analizarlo, pero dentro de todas las cosas que queremos analizar, una de las cosas más importantes es empezar a ver lo que se ve por YouTube, porque al final hay muchísimo contenido en YouTube que yo también soy consciente, los hijos de un amigo, pues a veces pues, cuando estoy con ellos empiezo a ver lo que ven en YouTube. Y claro, da igual la educación que le des en casa. Es que da exactamente igual, porque si pasa varias horas viendo vídeos de YouTube, que yo empecé a alucinar con lo que veían, en cuanto vídeos muy sexistas, pero hechos para niños, pero con una concepción súper sexista, conservadora de cómo tiene que ser el mundo. Y claro, eso se les queda ahí y da igual que les des otra educación en casa, porque al final tienen todo eso que lo están viendo y es muchísimo contenido que es muy difícil también de analizar, pero que está en el radar porque sí que hay que también entender qué es lo que está pasando. Y creo que tiene que ver con el business, ¿no? Esto que se reproduce en YouTube, que flipas, que son 24 millones de views, Baby Shark, cosas que nos pasan desapercibidas a los mortales, pero que en realidad son los vídeos más vistos, ¿no? Y claro, se distribuyen, ¿no? por tantos países y no sé qué, que es como, no vamos a meternos con el tema de los niños, con esta cosa que va a tener tantos clics y que vamos a hacer tanto dinero, por eso lo de Lightyear me flipó, no vamos a meternos con esto porque, bueno, porque puede ser matar la serie, ¿no? De repente que tú saques en... Bueno, voy a romper una lanza a favor de Pocoyo. Pocoyo está muy bien, ¿eh? Pero a lo mejor en... Pues Peppa Pig no me gusta a mí verla, yo intento que no, pero claro, yo tampoco me quiero poner en plan censora, pero por ejemplo, saca tú una familia de papá cerdito y papá cerdito en Peppa Pig y se lía la de Dios es Cristo, ¿no? Porque Peppa Pig la ven en tantos países, entonces cuanta más gente tienes que complacer en más sitios diferentes, menos te quieres arriesgar, ¿no?
Sí, que es lo de Buzz Lightyear es eso, ¿no? O sea, que realmente el problema era que tiene que hay tantos países que lo van a ver, que había muchos que lo iban a censurar y no sé qué, que también me parece una mirada súper pequeña, ¿no? O sea, que les preocupe tanto un beso. O sea, creo que si tienes una visión muy heteropatriarcal del mundo, me preocuparía más de la relación de dos mujeres teniendo un hijo que no que se den un beso en un momento. Pero bueno, me parece una visión también ridícula de la crítica que se hace de todo. Bueno, no sé si tenéis preguntas, pero antes, si nos queréis decir un poco pues cómo podemos aportar entre todos entonces nuestro granito de arena para que esto cambie. Por ejemplo, produciendo Village People, la serie de María Teresa. Si alguien, ya buscamos productor, así que... ¿Cómo creéis que podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Seguir creando, ¿no? Sí. Como seguir haciendo lo que estamos haciendo y esperar que los de arriba, como me gusta a mí llamar, se den cuenta de que o cambian esto o al final la industria se va a ir un poco a la mierda, porque realmente eso somos que no me gusta llamarlo un colectivo, o sea, somos universales por todos lados, hay este tipo de historias, lo que pasa es que ellos deciden no contarlas, pero igual que solo un 20% de personas conocen a una persona trans, porque claro, las trans estamos como mucho más para abajo, ¿no? Al final, en toda la familia, a día de hoy, en todo Star, hay un primo marica. Es decir, ya en todos lados hay uno. Pues ese uno va creciendo y llega un momento en el que ya son 10. Por ejemplo, yo cuando estaba en el Insti, a lo mejor yo era la única rara del instituto, pero ahora que veo las generaciones, de repente veo que hay como 10, 15 ranillas, ¿no? O sea, que esto va avanzando y al final esa gente consume el mismo tipo de contenido. Por lo tanto, creo que se tienen que dar cuenta y... Claro, que quizás este dato que comentabas, ¿no? Que son las producciones que más diversidad presentan, son las que van dirigidas al público más joven. Ojalá, ¿no? Toquemos madera, quiera decir que a medida que pase el tiempo, ¿no? va a empezar a extenderse a más y más contenido, que se va a empezar a normalizar, ¿no? También si ves en el mundo del cine, por ejemplo, el mundo del corto, que yo veo como una autoría mucho más diversa, mucha más diversidad en las historias, también son creadores y creadoras mucho más jóvenes, entonces, no sé, quizás poco a poco, ¿no? Hay algo que está cambiando, no sé. Sí, yo creo que evidentemente va a ir cambiando, porque ha cambiado mucho en los últimos años, claro. O sea, ha cambiado brutalmente. Solo llevamos 3 años haciendo el informe, pero sí que podemos ver que ha ido cambiando. Lo importante es sobre todo que al final no solo sean esos creadores que van haciendo todas estas cosas, sino que vaya cambiando también estas personas que son los de arriba, que vayan teniendo más diversidad también en esos mundos, que es lo que todavía estamos lejos. Y al final hay una mirada muy, muy masculina y muy heterosexual de todo. O que ocupemos lo de arriba, ¿no? Que no estemos solo esperando a que nos den permiso unas personas. Claro, yo espero de aquí a, 20 años ser una de las de arriba. Exacto. Con la boca llena, porque al final yo llevo unos procesos como cineasta, como actriz, creadora, lo que sea. A mí lo que realmente me gustaría es llegar a un punto en mi carrera en el que yo pueda decir, hostia, estoy ahora justo en un lugar de una posición, una exposición en la que puedo producir a otras personas y puedo tener yo el poder de decir, como la Veneno, tú no, tú sí. Entonces, ahí justo tenemos que esperar llegar a esas posiciones porque tampoco es que yo me vaya a poner ahí arriba y diga, venga, ahora voy a hacer yo de verdad el lobby queer y solo voy a hacer, pues no, yo seguiré queriendo hacer películas de otras historias, pero por lo menos la mirada desde arriba ya va a ser otra, ya no va a estar todo centrado en lo cis heteropatriarcal. Es que, ¿cómo más? Luego, por otra parte, yo creo que también falta salir un poco del nicho de la gente joven, porque no solo hay que enfocarse en esa gente joven y tampoco hay que enfocarse en la gente blanca, sino que hay que expandir esa perspectiva también a otros colectivos, como puede ser la gente más mayor, que también existen realidades LGTB en personas mayores y personas racializadas, que creo que en el informe lo comentabais muy bien, que falta también una visión de raza, sobre todo sobre este tema, y también sobre la gente mayor. Y pues si tenéis alguna pregunta, os podéis animar. Quería preguntar si
también sentís que hay una losa de género en cuanto a género cinematográfico, de qué tipo de historias podéis contar. Porque, por ejemplo, me llama la atención que en los últimos 2 años se han estrenado las primeras películas comedias de Navidad representadas por personas, en una eran lesbianas y en otra gays, ¿no? Que es como, ostras, o sea, hasta ahora no hemos tenido una peli tonta de a ella le gusta la Navidad, a ella no, van a aprender el sentido de... ¿Sabes? O sea, gilipolleces de este estilo, lo sentís, en plan, tengo que hacer algo extremadamente trascendental para... O sea, eso, ya está, esa es la pregunta, no sé hablar. Yo estoy en un proyecto que es noir y thriller, y la voluntad es que todas las directoras sean mujeres. Y cuando estamos tratando de juntar nombres, es como, pero es que no ha hecho nunca género, y es como, vamos a ver, ninguna ha hecho nunca género, pero pueden hacer género, ¿no? Es un poco así, y es como, bueno, si no le damos la oportunidad, obviamente no habrá mujeres que hagan género, ¿no? Y es muy divertido porque es que fue este punto, ¿no? En plan, vale, sí, no, ninguno lo ha hecho, pero lo pueden hacer, ¿no? Mira otras cosas que han hecho y... ¿no? A lo mejor simplemente no lo han hecho porque nadie asume que lo pueden hacer, ¿no? Un thriller, una tía, o yo qué sé, o cualquier otra cosa, no sé, o terror. Spielberg antes de hacer cine no hacía cine, entonces antes de hacerlo no lo haces. Claro, otra cosa es que les interese a ellas, a unas les interesará más, a otras menos, pero que pueden seguro. Y es una de las cosas que a mí me entusiasman de este proyecto, es decir, vamos a ver cómo es un montón de tías dirigiendo thriller, cosa de serie, coral, no sé, pero sí hay un temazo con eso. Lo cual es una pena, porque seguro que saldrían cosas súper interesantes. Mira la Ducournau en Francia, ¿no? Saldrían cosas súper interesantes. Village People es una comedia. O sea, a ver si os interesa. Así que yo ya estoy en ello, en el género de la comedia, pero sí que, por ejemplo, creo que hace falta, por ejemplo, en el cine de terror, un referente español, por decirlo de alguna manera. Luego ya es Bueno, voy a romper, o sea, voy a hablar sobre mi productora. Yo trabajo en Morena Films y tenemos una producción ahora mismo de género que es Cerdita, que se estrenará próximamente, y creo que esto va a cambiar mucho el panorama en España y va a haber un referente al que mirar y un apoyo para mucha gente. Bueno, o sea, creo que en España es difícil porque tampoco hay tanto contenido. Entonces, si miras más fuera, sí que hay... Depende del género, es como que va más orientado a un colectivo o a otro. Y, por ejemplo, el género de terror sí que muchas veces ha ido muy orientado al colectivo gay, por ejemplo, y siempre ha habido muchas películas que nunca lo dejan claro muchas veces, pero sí que como que buscan que si quieres verlo, lo veas. La serie B y tal siempre ha habido mucho personaje LGTB encubierto. Y en lo genérico también, o sea, la clásica figura del Mad Doctor acompañado... O sea, yo es que soy súper fan del terror, por ejemplo. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta. Hola, yo quería que hablarais un poquito de las plataformas, si las veis como una posibilidad de ventana a la diversidad o precisamente como un peligro, ¿no? En la medida en que, como decíamos en el caso de Lightyear, buscamos un producto o unos contenidos que tienen que funcionar en muchísimas culturas, en muchísimos países, y al final se corre el riesgo también en esa medida de que se haga algo mucho más estándar, que valga para todos los sitios y que la diversidad sea mucho menor en producciones mucho más o pequeñas o mucho más orientadas, no ya a un colectivo determinado, sino a una cultura muy determinada, ¿no? Me imagino que es muy diferente hacer una serie o una película para un público español, con sus problemas y sus ventajas, como para hacer una película o una serie que sea global y que por obligación tenga que funcionar en Turquía, tenga que funcionar en la India y tenga que funcionar en Irán, ¿no? Entonces, no sé cómo veis este tema en este sentido, en el sentido de diversidad, desde la perspectiva de diversidad, el tema de las plataformas como oportunidad o como amenaza, ¿no? Bueno, yo te voy a hablar primero de una visión más desde ODA, de las ayudas que hemos tenido y cómo nos han apoyado las diferentes plataformas. Y la realidad es que sí que hay que decir que las empresas americanas tienen muy metido en el ADN todo el tema de la diversidad. Y eso hace que cuando llegan aquí, pues apoyen a ODA. El año pasado el informe lo amadrinó Netflix y este año HBO. Es decir, y no es casual. Y he hablado con muchas plataformas, y bueno, he hablado con casi todas. Y las españolas son más complicadas. O sea,
parece que a lo mejor que sus productos podrían ir más dirigidos, pero también tienen el problema de que son víctimas de la política española. Entonces, al final, las que vienen de fuera no son tan víctimas. Creo que el algoritmo, porque en el fondo todo es el algoritmo, porque especialmente Netflix trabaja con un algoritmo que es el que al final dice, pues ahora hay que sacar tal, ahora hay que sacar cual y hay que meter estos personajes. Y ese algoritmo es un problema, porque lo es en muchos sentidos, pero a la vez creo que por su política de diversidad pues van haciendo cosas que vienen bien en ciertos sitios y que hacen avances en algunos sitios, porque al final crean esos marcos referenciales para que se refleje la diversidad. Y creo que no que tienen muchas cosas malas, pero creo que también consiguen cosas buenas. No sé si hay alguna más. Veo que no. Pues nada, entonces para terminar, daros... ¿Sí? ¿Quieres este? Y bueno, justo esa voz. Hablaban un poquito del tema de Oda, que por ahí hace asesorías, o yo entendí mal. ¿Cómo funciona eso? Si vos tenés un proyecto, pues yo tengo un proyecto, una comedia que tiene personajes que son trans y demás, es una comedia, y yo no pertenezco al colectivo, y mi miedo es ¿qué autoridad tengo yo para escribir esto, ¿no? Mi intención es buena porque me parece que comparto esto, que falta representación, que siempre está puesto como con una mirada de mucha, como malo, 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 cuando en realidad es no. Entonces, en algún punto decís, ¿cómo cotejás que no estés replicando algo que sea contrario a lo que en realidad querés decir? ¿Cómo funciona el tema de las asesorías? Que es un poco también por lo que estoy acá, ¿no? Es decir, ¿cómo ser colaboradora? No, está bien. ¿Cómo colaborar? ¿Cómo ayudar desde algún lugar? O sea, ayudar entre comillas, ¿no? ¿Cómo escribir una historia que contenga algo sin sentirte que tal vez no tenés derecho a escribirla, ¿no? En algún punto. Esta es la gran pregunta. De primeras, lo que siempre... Bueno, en cuanto a asesorías, sí que estamos haciendo asesorías. Sobre todo solemos hacer asesorías más a empresas, pero también hemos hecho alguna asesoría de guión y cosas así en diferentes puntos de los proyectos. Estas asesorías son muy importantes precisamente por esta intuición que tienes ahí. Un ejemplo de cómo puede ser de buena una asesoría es Una mujer fantástica, que no sé si la habréis visto. Una mujer fantástica es una película que ganó el Oscar y los primeros guiones creo que no eran para ganar un Oscar. Y fueron a GLAAD y GLAAD estuvo muy detrás de cómo se fue creando todo el guión y cómo se creó ese personaje que al final era la protagonista de la película. Entonces, es muy importante. De primeras, lo que siempre decimos en Oda es que si quieres, que la forma de conseguir tener toda la información es tener en tu equipo de alguna manera. Pero mi equipo soy yo sola. Si ahora mismo eres tú sola, te aconsejo que nos escribas y te echamos una mano. Pero lo primero es intentar siempre rodearte de gente de lo que quieres hablar, porque es que si no tienes a esa gente, probablemente sin querer vas a caer en muchos estereotipos. Por eso, porque es que tu mente lo que conoce es lo que ha ido viendo y evidentemente al final vas a caer en estereotipos. Y cuando escribes un guión, lo que estás intentando en el fondo es evitar los estereotipos. No estoy hablando de un guión en donde haya una persona lesbiana o una persona trans, estoy hablando de un guión en general, que al final es buscar formas de escribir cosas sin caer en los estereotipos de cómo se han contado las cosas hasta ahora. Entonces, lo primero que tienes que hacer es intentar encontrar esas personas alrededor tuyo que te ayuden a contar esa historia, tanto delante como detrás de las cámaras. Pero también es verdad que para levantar un proyecto no tienes como un equipo, entonces yo aconsejo a cualquier persona que lo necesite que se ponga en contacto con nosotros y os ayudaremos en todo lo posible. Pero sí, es la gran pregunta y creo que esto, por ejemplo, La Veneno el año pasado, creo que es un grandísimo ejemplo de esto y creo que es algo que hay que seguir remarcando. Puede gustar, puede no gustar, o sea, hay gente que
lo mejor no le gustó la visión que tuvieron, tal, pero el simple hecho de que dos chicos, los Javis, se pusieran delante de Antena 3 y A3 Media y les dijeran, no, es que queremos encontrar a personas trans que estén tanto delante como detrás de las cámaras. El hacer eso en A3 Media, ahora que yo también he hablado mucho con ellos, no es sencillo, porque al final probablemente cuesta mucho más dinero, porque si no ellos levantarían un teléfono y dirían los de siempre y ya está, y entonces generan un equipo de trabajo y tienen los de siempre. ¿Pero qué hubieran hecho? Pues probablemente una mierda de serie. Y sin embargo, gracias a ese esfuerzo y gracias a que ellos tenían el poder de decir a Antena 3, oye, esto no puede ser así, salió una serie que a lo mejor hay gente que no le gusta, pero que creo que es un ejemplo de cosas bien hechas en este país. No tenemos ninguna más. Bueno, yo quería hacer un apunte solo. Normalmente cuando yo soy un poquito, no entiendo mucho de este mundo porque puedo ser abuela de todos, ¿eh? Yo soy de otra generación, pero te he entendido muy bien lo que decías, que tú quieres hacer personajes de otro tipo, claro, tú no quieres que te encasillen como una trans. Y yo digo, bueno, pues claro, es que ya es actriz, pues se tendrá que presentar a los castings. Tú tienes los problemas que tienen una actriz normal y corriente. Si no yo pienso, no, eso es lo que me gustaría saber. Creo que tiene que responderlo ella. Sí. Tengo un problema extra, que es como yo no puedo acceder a castings donde hay, o sea, los castings de las actrices normales, por así decirlo, yo no puedo postular a esos castings. Los directores y directoras de casting no te dejan acceder a esos castings porque eres una persona trans. ¿Y cómo va a ser una persona trans de madre embarazada en una película sobre, yo qué sé, vientres de alquiler? Pues no te dejan ir a ese casting directamente. Entonces no es tan fácil porque tú vas preseleccionada, es decir, los castings no son open calls, eso como se llaman, que tú te presentas, sino pasas por un proceso previo de selección donde los directores o directoras te dicen ¿encajas en esto o no encajas? Y obviamente todos los personajes que a mí me han llegado son de personas trans y no me ha llegado nunca, y vamos, y por lo que conozco de otras amigas también del gremio audiovisual, les pasa exactamente lo mismo, o sea que entiendo lo que quieres decir, o sea que es el mismo problema, pero con la diferencia de que yo y las demás personas trans no podemos acceder a ese tipo de papeles. Imagínate en mi caso, ¿no? A ver, eso ya es algo como más personal, pero como yo resulta que soy una persona muy alta, pues entonces, además de ser una persona trans, ¿cómo voy a hacer yo de persona cis en una película para que yo ahora de repente sea más alta que ese hombre? Entonces va a haber esa diferencia como siempre la hay, patriarcal como siempre, y no puedo acceder a ese papel, además de por ser trans, ya por mi altura. Entonces, al final tengo una serie de limitaciones que todo te reduce a no cumplir el estándar de chica cis, blanca, europea, y como se dibuja en una persona cisgénero. Entonces, pues, está bastante limitado el asunto. O sea, se une a que realmente ni siquiera los personajes trans suelen ser interpretados por personas trans. O sea, si ya ni siquiera los personajes trans suelen ser interpretados por personas trans, imagínate para que les den también papeles cis. Solo 4 de los 10 personajes trans. En series, solo una persona, y porque es su serie, que es Abril Zamora. El resto de los otros 5 personajes son interpretados por personajes cis, o sea, por actores cis. ¿Alguna más? Bueno, pues entonces, Gonzalo, María Teresa, Almudena, Alex, ha sido un placer contar con vosotros para esta charla y daros también las gracias a todas, todes y todos los que habéis venido a este ciclo, que bueno, esperamos repetir cuando sea, no solo en el orgullo, cuando haga falta. Gracias.